Buenos días, continuamos entonces con los ciclos de potencia y refrigeración. ¿Quién inicia, por favor? Buenos días, profesor. ¿Se escucha, profesor? Buenos días, a nosotros nos tocó el tema ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor. Aquí vamos a hablar sobre la introducción. La refrigeración por compresión es el método que consiste en forzar mecánicamente la circulación de un refrigerante por un circuito cerrado dividido en dos zonas, alta y baja presión, con el propósito de que el fluido absorba el calor del ambiente y el vapor en la zona baja de presión lo ceda en la zona alta de presión en el condensador. Para lograr esto, solo se hace el proceso mediante
seguía. Para lograr esto, lo que hace es que el proceso mediante el cual un dispositivo retira la energía en la temperatura baja para llevarlo a un depósito de temperatura alta. Sin embargo, de acuerdo a la segunda ley de termodinámica, esto es imposible de lograr a menos que se utilice el trabajo. Hablando aquí un poco de la historia, el éter etílico en 1850 fue el primer refrigerante utilizado a nivel comercial en los sistemas. Luego siguieron lo que fue el cloruro, la gasolina, el butano, el etano. Los problemas como consecuencias de la fuga de los primeros refrigerantes que causaron lesiones y muertos en la década de los 20 trajo como consecuencia la limitación de la prohibición de estos refrigerantes. En 1928 se desarrolló el R21, que era el primer refrigerante que se utilizó. Luego la otra empresa eligió el R12 como un refrigerante más adecuado y le dio a la familia el compuesto el nombre Freon. Sin embargo, el refrigerante R2 y R22 se han identificado como contribuyentes en la degradación como de capa de ozono y en los efectos invernaderos. Los refrigerantes más actuales serían el R134 y el 123, que fue el que reemplazó a estos en la actualidad. La descripción del ciclo. El ciclo aprovecha la entalpía de transformación de la sustancia al cambiar de fase líquida a fase de vapor. En la figura podemos ver que ponemos un refrigerante de nevera sencillo con el cual tiene el evaporador que le corresponde al congelador, o hielera, que es un refrigerante doméstico, el condensador refrigerador, que es el serpentín con tubos con aletas ubicados en la parte posterior. El compresor, que es un aparato cilíndrico que se ubica normalmente en la parte inferior del refrigerador, y la válvula de expansión, que es un tubo capilar. Por lo menos la expansión sería el refrigerante en estado líquido a alta temperatura y alta presión. Fluye a través del regulador hacia el evaporador. La evaporización sería el vapor líquido que evapora a una temperatura y presión constante gracias al calor latente suministrado por el refrigerante. La compresión sería la acción del compresor, el vapor resultante de la vaporización en aspirado. Y la condensación es el vapor que fluye por la línea de descarga hacia el condensador, donde libera el calor hacia el exterior. Que fue lo que acabo de explicar, que aquí están los pasos. Primero comienza por el condensador, luego por el condensador, luego va a la válvula de expansión y a la vaporización, que es donde el líquido se evapora a una temperatura y presión constante gracias al calor latente suministrado por el refrigerante. El compresor se eleva la presión de la sustancia que se encuentra en la fase gaseosa y por eso consigue que se eleve también su temperatura. Después de salir del compresor, la sustancia todavía en su fase gaseosa entra al condensador refrigerador, donde rechaza el calor al medio ambiente debido a una diferencia de temperatura que guarda con este. Debido a la disminución de una energía, la sustancia baja su temperatura y después se condensa, cambiando la fase gaseosa a la fase líquida. En este proceso se considera que la presión permanece constante.
Ok, ciclo de refrigeración por la compresión de un vapor. Una vez que la sustancia en la fase líquida sale del condensador, entra a la válvula de expansión, produciéndole un estrangulamiento en el que la entalpía a la entrada es igual a la salida, que baja la presión de la sustancia y disminuye la temperatura a un valor menor que la temperatura ambiente en un estado cercano líquido saturado correspondiente a esta presión y temperatura. ¿Vas a acompañar? Ok, ciclo de refrigeración por la compresión de un vapor. La sustancia se ha empezado a evaporar en la válvula de expansión, pero la mayor parte de la evaporación se lleva a cabo en el evaporador, donde la sustancia toma la energía necesaria para su evaporación del medio de que sea refrigerar o enfriar. Este proceso es a presión y temperatura constante. Eh, Voy a explicar algunos de los procesos que se encuentran en este tipo de refrigerante. Está el proceso adiabático. En la termodinámica se designa como el proceso adiabático aquel cual el sistema termodinámico da calor en su entorno. Es un proceso adiabático, el que además es reversible, se conoce como proceso isentrópico. Otro proceso sería el isobárico, que en la termodinámica es un proceso isobárico, es un cambio en el estado de cierta cantidad de materia, en la presión permanece constante. Lo que sí cambia es una o más de su variable del estado. Si este se transfiere calor al sistema, se realiza un trabajo y también cambia la energía interna del sistema. El proceso isontálpico es un proceso que define como un proceso en el que no hay ningún cambio en la entalpía de un estado a uno de dos estados, el H1 igual a H2, y no se realiza un trabajo, porque Watts es igual a cero, y el proceso es adiabático, y que la Q es igual a cero. Para entender mejor la teoría del proceso de estrangulación ideal es como vamos a ver, comparar lo que podemos observar en supuestos teóricos anteriores. Y algunos de los de energía. Bueno, aquí hablamos sobre el balance de energía. Aquí sería lo que es la eficiencia, que es lo que se desea entre lo que hay que aportar. Se tiene en el caso de refrigerador un indicador a su funcionamiento que está dado porque beta es igual entre evaporador sobre el trabajo, que es el compresor, donde beta se le conoce como coeficiente de operación o rendimiento, en el cual también se puede escribir como evaporador, beta igual a evaporador sobre el trabajo, que sería el compresor. Aquí ya sería, por lo tanto, el rendimiento. Esto ya sería una fórmula cuando cambia a entalpía, que sería H menos 1, H1 menos H4 y H2 menos H1, dado que en la válvula de estrangulación, que es H3 igual a H4, podemos escribir también que esto ya sería una fórmula ya cuando el gas es entalpía, la refrigeración. Y aquí está sobre el sistema internacional, que la tonelada de refrigeración mide aproximadamente 3.5.
Y aquí tenemos un video sobre refrigeración.
Profe, ¿se escucha o nada más soy yo que no se escucha? No, se aquí no escucha, se, compañero. no se escucha. Hola, Claudia, tú puedes compartir compartiendo audio, ¿tienes? Para que se te pueda oír. El problema dice lo siguiente. Un refrigerador usa refrigerante 134A como fluido de trabajo y opera en un ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor entre 0.12 y 0.7 megapascales. El flujo másico del refrigerante es 0.05 kilogramos por cada segundo. Muestre el ciclo en un diagrama TS con respecto a las líneas de saturación. Determine, inciso A, la tasa de remoción de calor del espacio refrigerado y la entrada de potencia al compresor. Inciso B, la tasa de rechazo de calor al entorno. E inciso C, el coeficiente de desempeño. Bueno, ¿qué datos importantes hay? Que es un refrigerador que utiliza refrigerante 134A como fluido de trabajo, que es un ciclo ideal en este caso. Y bueno, las presiones operan entre 0.12 y 0.7 megapascales. Además del flujo másico del refrigerante. Bueno, básicamente lo que nos pide es inciso A, el Q low y el trabajo neto de entrada. Inciso B, el Q alto. E inciso C, el coeficiente de desempeño del refrigerador. Lo primero que nos pide es mostrar el diagrama temperatura-entropía, que no es más que este, al ser un ciclo ideal, donde tenemos el Q low, el Q high, el trabajo de entrada y las presiones. Las presiones y el flujo másico son datos. Bueno, para darle solución a este problema utilizaremos estas ecuaciones. Q low no es más que el flujo másico por H1 menos H4, es decir, el flujo másico por la entalpía 1 menos la entalpía 4. El trabajo neto de entrada que se encuentra en este punto no es más que el flujo másico por H2 menos H1, es decir, la entalpía 2 menos la entalpía 1. Y Q high, el calor alto, no es más que el flujo másico por la entalpía 2 menos la entalpía 3. Y al final, obteniendo los datos del inciso A, se obtiene el coeficiente de desempeño, ya que es Q low sobre el trabajo neto de entrada. Ahora nos vamos a la tabla A12 del libro Termodinámica Jonas Ingalls, en la tabla de propiedades en el sistema internacional. Bueno, debido al dato de la presión 1, utilizando la presión 1, H1 no es más que H1G, porque estamos en vapor saturado, es decir, H1 está puramente en estado vapor, por lo tanto H1 no es más que 233.99. Aquí nos demuestran las unidades, pero son kilojoules por cada kilogramo. Bueno, en este caso, al tener pocos datos, utilizaremos datos como que la entropía 1 no es más que la entropía 2. Bueno, esto se ve claramente en el diagrama. Si esta es la línea de la entropía, vemos que la entropía 1, al estar en línea recta, es igual a la entropía 2. Y bueno, este es un diagrama adicional, el diagrama de la presión entalpía. Este se va a utilizar más tarde. Utilizando la presión 2, en este caso esta presión, nos vamos a la tabla A13, debido a que aquí para H2 ya estamos en el área del vapor sobrecalentado. Por lo tanto, en las tablas mencionadas nos vamos a la tabla A13, en el cual tenemos la entropía 2 con unidades kilojoules por cada kilogramo por Kelvin, que no se mencionó, pero utilizando la presión 1 encontramos la entropía 2, que es esta,
Y bueno, teniendo en este punto tendríamos H2, pero para eso se debe interpolar. Bueno, al hacer la interpolación se obtiene que H2 no es más que 273.4979 kilojoules por cada kilogramo. Bueno, ahora trabajamos en estado de líquido saturado. Bueno, líquido en este punto comprimido. Para eso, bueno, también utilizamos la presión 2 que está en esa región. Y si nos vamos a la tabla A12, la presión 2 implica que H3 es igual a 88.82. En este punto H3 es igual a H3F, debido a que H3 es puramente líquido. Donde por el efecto de estrangulamiento, que se ve claramente en este diagrama, que al hacer esta la línea de las entalpías, H3 es igual a H4, debido a que al ser real, esta es una línea recta. Bueno, si tenemos H3, básicamente, ¿qué fue esto? Tenemos H4, H2 ya se calculó y H1 también. Por lo tanto, tenemos todos los datos para sustituir en estas 4 ecuaciones. Y sustituyendo, pues, se obtienen estos resultados. Que Q-low es igual a 7.4085 kilowatts, el trabajo neto de entrada 1.82537 kilowatts, el calor alto es igual a 9.2338 kilowatts y el coeficiente de desempeño del refrigerador es igual a 4.0587 adimensional. Bueno, así acabaría la presentación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a continuar, por favor, con el siguiente grupo. Buenos días, profesor. ¿Puede ir la diapositiva? ¿Me escucha? Sí se ve. Que no entendí, por favor. No, le preguntaba solo si se veía la diapositiva. Bueno, comenzaríamos. Buenos días, compañeros y profesor. Hoy le vamos a presentar la diapositiva acerca del ciclo Ericsson. Mi compañera y yo sería Christopher Rodríguez y mi compañera sería Regina Medina. Le vamos a explicar los siguientes puntos: la historia, el diagrama básico, la representación del ciclo, el balance de energía y masa, la eficiencia del ciclo y las desviaciones de este ciclo respecto a la realidad. Comenzaríamos con la historia. John Ericsson fue un científico que inventó varios motores, desarrolló bastantes motores y más que todo en su trabajo se destacan dos procesos termodinámicos, o bueno, dos ciclos termodinámicos, que sería el primer ciclo termodinámico de Ericsson, que hoy en día se le denomina ciclo de Brayton, y el segundo ciclo termodinámico, que sería el ciclo de Ericsson, que sigue permaneciendo con su nombre. El primer ciclo termodinámico que él desarrolló fue el ciclo de Brayton. Este ciclo actualmente es utilizado más que todo en las turbinas de gas. Se trata de un ciclo que trabaja de forma adiabática y trabaja de forma cerrada. Después tendríamos el ciclo de Ericsson, que es el que nosotros vamos a explicar hoy. Este ciclo es un ciclo que puede trabajar de forma abierta. Es un ciclo que tiene dos fases isobáricas y dos fases isotérmicas. Y uno de los componentes más importantes es que este ciclo incorpora un regenerador. El regenerador fue inventado por Ericsson. Es un sistema de intercambio de gases donde se intercambia la temperatura. Sin embargo, ya este sistema ya lo había inventado otro científico anteriormente que se llamaba
Stirling. Stirling lo había inventado y lo había denominado como economizador, y esto se debía a que él lo que buscaba era reducir el consumo, reducir los costos del consumo de lo que es el combustible. Por eso se inventó. Después tendríamos lo que es el motor de Ericsson, que lo explicará mi compañera Regina Medina. Buenos días, profesor y compañeros. Bueno, yo les explicaré lo que es el ejemplo del motor de Ericsson. El motor, como bien lo dice el nombre, se basa en el ciclo de Ericsson y se conoce como un motor de combustión externa, ya que, razón por lo que, se calienta externamente. Para mejorar la eficiencia, el motor tiene un regenerador o un recuperador entre el expansor y el compresor. Por lo que, bueno, el motor puede funcionar tanto de manera en un ciclo cerrado o abierto, por lo que la expansión se produce simultáneamente con la compresión en lados opuestos del pistón. Bueno, aquí les voy a mencionar lo que es los componentes del motor de Ericsson. Ya vamos a ver lo que es también un pistón, como mencioné ahorita. El cilindro, el motor consta de un único cilindro, que es en donde se realizan las operaciones de expansión y compresión, y este queda separado en dos zonas durante todo el ciclo de Ericsson, por lo que esta diferenciación se realiza mediante el pistón. ¿Qué es el pistón? Bueno, el pistón es el que se encuentra entre los volúmenes de compresión y expansión, lo cual lo delimita en todo momento. Por lo tanto, tiene dos funciones. Por un lado, la que ya se mencionó, y por otra, lo que es la de intercambiar la presión de ambas cámaras a las requeridas. Por lo que estos procesos se llevan a cabo, de manera simultánea debido a la estructura que tiene el conjunto, siendo función de estas válvulas, por lo que se encargaría de determinar dónde se encuentra el gas en cada momento del ciclo. Claro que obteniendo un trabajo neto gracias a lo que sería obtenerse de la expansión, por lo que es mayor de lo que se cuesta realizar la compresión en sí. Bueno, también se tiene lo que es el juego de las válvulas, que ellas más que todo son las encargadas de permitir el paso del fluido de una zona a otra del cilindro, por lo que tienen que estar sincronizadas en todo momento para que entre ambos volúmenes fluya el gas de manera adecuada. Y el uso de estas nos permitirá tener precompresión en el volumen muerto de expansión. Y bueno, también del mismo modo podrán estar en contacto con el ambiente si se tiene un ciclo abierto, o únicamente unir los elementos internos del conjunto si se encuentra en un ciclo cerrado. Bueno, también se tiene lo que es el intercambiador, los intercambiadores de calor. Ellos están ubicados en los conductos que unen los dos espacios del cilindro mencionado, por lo que cuando el fluido entra en el cilindro ya ha sido calentado o enfriado. A lo que sería la salida del compresor tenemos un intercambiador de calor con el que aportaremos energía al fluido ya comprimido y que entrará en las condiciones adecuadas en el volumen de expansión. Bueno, otra cosa a mencionar es que antes de que el fluido entre al compresor debemos llevarlo a una temperatura que sea indicada para este, lo cual se consigue mediante esto que estamos hablando, que es un intercambiador de calor situado en los conductos por donde se unen los volúmenes de expansión con el de compresión. También tenemos el regenerador. Este mismo también cumple dos funciones. Primero, que se encarga de aprovechar la energía que aún tiene el gas una vez sale de la expansión para aportárselo una vez comprimido y reducir así el calor que tenemos que aportar de forma externa. La otra función que se menciona es que al quitar el calor estamos reduciendo la carga que va a tener que soportar el enfriador, por lo que esto aportará al mantenimiento, o sea, lo ayudará.
Con todo esto, por lo que se consigue es aumentar la eficiencia de nuestro conjunto, lo cual hará que sus aplicaciones sean más interesantes y dinámicas. Bueno, por último también tenemos lo que es el depósito para el gas comprimido. Y bueno, en algunas configuraciones se nos encuentra con este elemento, por lo que en él se almacena el fluido de trabajo una vez que sale del compresor para posteriormente introducirlo a la zona que está caliente del cilindro. Ya puedes pasar. Bueno, lo siguiente que vamos a explicar es un diagrama básico que nos va a ayudar a entender el ciclo de Ericsson. Este diagrama lo vamos a utilizar con lo que viene siendo la presentación del ciclo en lo que es la gráfica de temperatura-entropía. Lo que nosotros vamos a tener en el proceso 1 es un proceso que se llama expansión isotérmica. Lo que va a pasar aquí es que el gas va a entrar con un calor de entrada para mejorar la eficiencia del ciclo. Este calor va a hacer que este gas se expanda a una temperatura constante. Después lo que vamos a tener acá en el proceso 2-3 es un enfriamiento isobárico. Esto quiere decir que nuestra presión va a ser constante. Y esto se da un enfriamiento debido a que hay un rechazo de calor. Este rechazo de calor se da en el intercambiador o regenerador, para lo que va a hacer es pasar el calor para la siguiente fase del ciclo termodinámico. Después de eso tendríamos una fase 3-4, que es una fase de compresión donde por medio de un intercooler se va a enfriar el gas que tenemos, el gas de trabajo, fluido de trabajo, lo enfriamos y vamos a tener un calor de salida. Entonces, después de esto, lo que vamos a tener es de nuevo un proceso de recalentamiento, y este recalentamiento va a ser isobárico, es decir, que tiene presión constante, y este va a recalentarse por la temperatura que se intercambió en el proceso 2-3. Esto lo podemos observar en este diagrama de la turbina de acá, donde vemos que hay una entrada de un gas, que este gas está previamente calentado. Este gas se expande en la turbina, lo que permite mejorar lo que es la generación de trabajo, y entonces esto lo vamos a llevar a un regenerador, y en el regenerador vamos a tener un intercambio de calor, y después de eso vamos a pasar a un compresor, que el compresor va a tener una salida de calor y va a comprimir el gas enfriándolo. Luego vamos a pasar por de nuevo el regenerador, calentando ese gas y de nuevo volviéndolo a introducir en la turbina para generar trabajo. Esto lo que nos muestra es que el ciclo de Ericsson es un ciclo reversible, y esto es un punto importante porque lo vamos a ver más adelante, que lo vamos a explicar en lo que es la eficiencia. El balance de energía y masa lo explicaría mi compañera Regina. Bueno, en el balance de energía y masa, los dispositivos que estarían asociados con el ciclo Rankine, bueno, más que todo son dispositivos de flujo estacionario, por lo que el balance de energía por unidad de masa de vapor para cada dispositivo sería el que tenemos representado allí en la imagen. Destacando que, bueno, los distintos tipos de cambios de energía cinética y potencial del fluido de trabajo son despreciables en manera de comparar con los trabajos térmicos con el trabajo térmico, y también lo que sería la transferencia de calor, perdón. Y también se presenta lo que es una dirección hacia lo que es la transferencia de calor o de trabajo definida, que como bien dice allí, ya sea tanto en la salida o entrada del sistema. La eficiencia del ciclo de Ericsson. La eficiencia del ciclo de Ericsson tiene una cualidad importante. ¿Cuál es esa cualidad y por qué es importante? Lo vamos a retomar acá. En este diagrama nosotros observamos un regenerador. El regenerador es un dispositivo que se puede observar en otros ciclos, como el ciclo de Stirling y el ciclo de Carnot. Esta es una cualidad importante para los ciclos que son reversibles.
Entonces, como estos ciclos son reversibles y comparten el regenerador y tienen tanto una temperatura máxima de trabajo y una temperatura mínima de trabajo, lo que se crea es que estos ciclos van a tener el mismo valor de eficiencia térmica sin importar, sin importar la sustancia que nosotros utilicemos para trabajar. Es por eso que para este ciclo nosotros podemos utilizar la eficiencia de Carnot, el postulado de la eficiencia de Carnot, para poder calcular la eficiencia. Debido a esta similitud que hay entre estos ciclos, y pasaríamos a lo que viene siendo unos videos ilustrativos, que en el primer video ilustrativo lo que vamos a ver es la construcción de el diagrama de temperatura entre entalpía. Lo importante de este video lo vamos a ver aquí. En esta parte donde se ve aquí, lo que tenemos en esta parte es el proceso que nosotros conocíamos como el proceso de compresión. Lo que vamos a tener es un enfriamiento con una compresión seguida, con un enfriamiento con una compresión seguida. Después tendríamos lo que es un recalentamiento, que ese recalentamiento lo mencionamos como isobárico, ¿verdad? Entonces vamos a tener fases de recalentamiento, expansión, recalentamiento, expansión. Y así infinitamente. Después vamos a tener un proceso de rechazo de calor donde se va a intercambiar el calor y vuelve a la fase de compresión y enfriamiento. Ese diagrama que mostramos así son unas fases que las distintas fases que se dan entre los procesos. Sin embargo, estos procesos, al ser ideal, se dan de forma infinita y entonces es lo que nos da nuestro diagrama final de temperatura entre entropía. Es importante mencionar acá que también hay una cualidad importante. Y esa cualidad importante es que debido a que los procesos son todos reversibles y el calor que se adiciona ocurre de forma isotérmica, la eficiencia térmica de nuevo será igual a la eficiencia de Carnot. Y aquí es donde podemos ver que tenemos dos procesos isotérmicos de temperatura constante y dos procesos isobáricos en los que hay presión constante, con un regenerador. Eso caracteriza el ciclo de Ericsson. Después vamos a tener un video de ejemplo. Este video de ejemplo, más que todo, es para ver una de las posibles aplicaciones en un escenario real del ciclo de Ericsson. En este caso tenemos una turbina de aire, donde vamos a tener, esta turbina de aire va a tener aplicaciones que vamos a ver en adelante. Lo que vamos a tener es aire y combustible en una turbina, ¿verdad? Entonces lo que vamos a obtener en sí es que vamos a tener una entrada de aire en la turbina. Esa entrada de aire hace que el aire que está entrando a temperatura caliente, que está caliente, se expanda. Eso lo que hace es que en los alerones de la turbina giren más y lo que va a provocar es que se genere más trabajo. En este caso tenemos una turbina de combustión que va a ingresar la sustancia de trabajo y va a generar una combustión. Esto nos genera una eficiencia mayor que los motores convencionales en una escala mayor. Este tipo de motores se puede observar más que todo en aviones y utiliza más que todo el principio del ciclo de Brayton, pero también comparten parte del ciclo de Ericsson. Es importante mencionar que el ciclo de Ericsson en sí no tiene modelos reales completamente utilizables aún. Sin embargo, este puede ser uno de los ejemplos de cómo poder utilizarlo. El calor que se genera por medio de la turbina, ese calor se recicla porque se pone en una caldera donde se genera vapor y ese calor entonces va a pasar a una turbina de aire y esa turbina de aire va a generar de nuevo trabajo que va a convertirse en energía eléctrica. Este principio se le llama cogeneración, que básicamente es aprovechar la energía calorífica restante o resultante para hacer otros procesos como los procesos de calefacción, entre otros. Es un proceso bastante interesante y a nivel industrial ayuda bastante a mejorar la eficiencia energética. Entonces pasaríamos a la siguiente diapositiva, que sería el ciclo de compresión, que nos explicaría mi compañera Regina. Ok, en el ciclo de compresión
lo que sería el proceso 1 y 2 hasta el 2, se da una compresión isentrópica. ¿Qué refiere a este tipo de compresión? Es que las válvulas van a permanecer totalmente cerradas, por lo que en el proceso del 2 al 3 se estaría expulsando el gas que ya se ha comprimido lo que es en el cilindro de expansión, por lo que es isóbaro, perdón. Bueno, entonces lo que sería la válvula de entrada, esta sería cerrada y la de salida se encontraría abierta, es decir, estarían opuestas. Si hablamos de lo que es el proceso 3 al 4, estamos hablando de una expansión isentrópica de lo que sería el volumen muerto, por lo que se prepara el cilindro para la admisión del gas, por lo que ambas válvulas también permanecerían cerradas. Como bien vemos también lo que sería el proceso del 4 al 1, ya sería hasta lo último para iniciar nuevamente. La admisión del gas post-compresión, por lo que es un proceso isóbaro, y la válvula de entrada estaría abierta y la de salida también nuevamente también estaría cerrada. Y así sería el ciclo de compresión una y bueno, otra vez, y así mismo repitiéndose. Bueno, en el ciclo de expansión, lo que sería el proceso del 1 al 2, estamos hablando de una expulsión de gases del cilindro, por lo que esto conlleva la presencia de una presión que es totalmente constante, por lo que la válvula de salida estaría abierta mientras que la de entrada permanece cerrada. O sea, es todo lo contrario al ciclo de compresión. Y hablando del proceso 2 al 3, estamos hablando de una comprensión del volumen, una compresión del volumen muerto, por lo que ambas válvulas se encuentran cerradas. Y si vemos del proceso 3 al 4, se está realizando lo que es la carga del cilindro con el gas ya comprimido y calentado mediante los intercambiadores de calor. Por lo que la válvula de entrada está abierta mientras que la de salida permanece cerrada. Y por último, está una expansión isentrópica, que de aquí se obtiene el trabajo, por lo que las dos válvulas se encuentran cerradas aquí en este último paso, iniciando nuevamente un ciclo de expansión. Bueno, después tenemos lo que es las desviaciones de este ciclo con respecto al real. Lo que nosotros acabamos de estudiar anteriormente es un ciclo ideal. Tenemos que tener en cuenta que en la realidad existen propiedades físicas que no hacen los ciclos ideales. ¿Cuáles son estas propiedades? Pueden ser, por ejemplo, la fricción generada entre los componentes. Esta fricción puede generar pérdidas de calor y esas pérdidas de calor tienen un impacto significante en lo que es la eficiencia de nuestro ciclo. También podemos encontrar lo que son los fallos de los instrumentos, en que uno de los instrumentos fallen y no se pueda completar el ciclo, se pierda la reversibilidad del mismo. Que no se encuentre aislado y haya fugas de calor, eso también nos va a afectar. Y lo que es la descompresión, es decir, que perdamos lo que es también lo que viene siendo la presión. De hecho, en el ciclo Ericsson, una de las cualidades de las desviaciones respecto de la realidad se pueden ver en el diagrama de acá, que en este diagrama, en el regenerador suele darse que hay pérdidas de presión. Esas pérdidas de presión afectan también el funcionamiento del ciclo, porque este ciclo, al trabajar con aire, como vamos a ver en la parte de los problemas, se trabaja mucho con lo que viene siendo la fórmula de los gases ideales o los postulados de gases ideales, y esto afecta también en el funcionamiento del ciclo.
Y es importante todo esto debido a que, como dice el postulado, bueno, más que todo en lo que es la termodinámica, lo que se busca es crear un ciclo que cumpla el postulado de Carnot, que se aproveche toda la eficiencia y se pueda aprovechar todo el calor y se pueda convertir todo ese calor en trabajo. Sin embargo, esto en la realidad es un poco complicado de lograr, pero se tiene que mencionar que los ciclos que tienen regeneración son bastante eficientes en comparados con los que no poseen esta cualidad. Después tendríamos un ejemplo que sería de un gas ideal biatómico confinado en una máquina de Ericsson que opera entre las temperaturas de 800 Kelvin y 300 Kelvin y con una presión máxima de 500 kilopascal y una mínima de 100 kilopascales. Entonces nuestros incisos serían encontrar las condiciones de cada estado, las transferencias de calor y trabajo de cada etapa y la eficiencia del ciclo. En sí, lo importante mencionar acá es que nosotros vamos a tener una temperatura que se va a generar, que es la temperatura 1, que se genera en el proceso 1-2. Esa temperatura 1 tiene que ver con el ingreso de calor y vamos a tener otra temperatura que se va a dar entre el proceso 2-3, que es una temperatura 2, que es una temperatura 3, perdón, que es una temperatura en la que se da el rechazo del calor. Esos datos son importantes y lo vamos a explicar en un video que anteriormente habíamos grabado. Disculpe, profesor, ¿se escucha? No, no se escucha, Cris. No, no se escucha. Ya. Ahora se oye. Lleva el nombre del inventor estadounidense. No. Se escucha apenas, no sé si tiene el volumen muy bajo. A ver, me confirmo. ¿Ahora? Ahora se oye. ¿Ponlo? Buenos días, profesor. En el día de hoy mi persona... No se escucha. Bueno, No, no se escucha. quiero hacer una pequeña introducción. Se escucha bien bajito. Como bien lleva el nombre del inventor estadounidense John Ericsson, que fue quien diseñó y construyó muchos motores de calores únicos. Claro, estos estaban basados en muchísimos ciclos termodinámicos, por lo que se le da la atribución de la invención de dos ciclos únicos de los motores térmicos y el desarrollo de los motores practicados y basados en estos ciclos. Bueno, empezando con el problema, tenemos aquí un gas ideal diatómico confinado en una máquina de Ericsson que opera entre las temperaturas de 300 Kelvin y 300 Kelvin, con una presión máxima de 500 kilopascales y mínima de 100 kilopascales. Aquí procedemos a encontrar los datos que son las condiciones de cada estado, las transferencias de calor y trabajo de cada etapa y la eficiencia del ciclo. Bueno, como primera solución tenemos los datos. En la temperatura número 1 tenemos las 300 Kelvin. Bueno, más o menos lo que está diciendo el video, como vemos es que la temperatura 1 es 300 Kelvin y la temperatura máxima siempre debería ser como la más alta, ¿no? Como se ve allí, que es 800 Kelvin. Y tenemos los otros datos y también tenemos lo que es los aspectos contactes, que es R igual a 8.314 y K igual 1.4, que esos datos por lo general son datos que son constantes. Bueno, tanto en el estado 1, 2, 3 y 4, bueno, estamos viendo lo que es que se saca el volumen específico. Y viendo también que en el estado 4 se realiza lo que es también lo del volumen específico
y sacamos las demás temperaturas, como bien se observa allí. Y después vemos lo que son los calores del proceso. No veo. Espérate, voy a buscarlo acá. Ajá. Después vemos lo que es los calores del proceso, que sacamos los calores del proceso y después el trabajo neto. Y estamos viendo lo que es el proceso 1 al 2, al proceso 2 al 3, al 3 al 4, al 4 al 1. Estamos viendo lo que es para sacar lo que sería estos datos que vemos aquí. Y también acá estamos viendo lo que es el calor del proceso neto y también lo que es el trabajo neto del problema. Y también estamos viendo lo que es la eficiencia del ciclo Ericsson, que está basada tanto en la eficiencia diésel, eficiencia Carnot, también referida a lo que es térmico, que es como mencionó anteriormente más o menos mi compañero sobre estos aspectos. Y estamos viendo cómo se sacan lo que es la eficiencia diésel, la Carnot y la térmica. Y así, más o menos, así completamente, estaría finalizando nuestro problema sobre el ciclo Ericsson. Muchas gracias, profesor, por Bueno, la... Ajá. Muchas quisiera gracias por la... agregar algo más. Concluyendo este tema, la verdad siento que fue bastante dinámico e interesante porque la verdad no había tocado sobre este tema y me pareció bastante lo que fue todos los aspectos que conlleva, los componentes del motor Ericsson, todo lo que hizo esta persona que fue el inventor John Ericsson, ya que como bien sabemos, él diseñó y construyó muchas máquinas térmicas únicas basadas en diferentes ciclos termodinámicos. Y bueno, se trató de basar lo que fue esos conocimientos en esta presentación. Y bueno, espero que haya quedado claro. Y gracias, eso sería. Muchas gracias, profesor, por la atención y compañeros también. Como dice mi compañera, la verdad, John Ericsson fue uno de los científicos bastante importantes en el desarrollo de lo que viene siendo varios ciclos termodinámicos. Por ejemplo, actualmente, como vimos, se aplica en lo que viene siendo las turbinas de gas. Ese sí, el ciclo que ha mejorado con algunas modificaciones actuales, pero se utiliza todavía. Esos principios son bastante interesantes porque en la época se buscaba mejorar la eficiencia de los ciclos termodinámicos y Ericsson como Stirling y Carnot lograron parte de eso. Muchas gracias. A ustedes. Podemos continuar, por favor, con el siguiente grupo. Buenos días, profesor. Mi siguiente grupo es ciclo de potencia y refrigeración, el ciclo de Brayton ideal. Mi persona, Stacy Grant, va a presentarle lo que sería este ciclo. Le iba a comentar al profesor que mi compañero Julio Mela, por compromisos del trabajo, no pudo asistir y me había dicho que le dijera que él había enviado un correo. Entiendo. Revisaré entonces el correo. Ok, profe. Ok, iniciando el ciclo de Brayton ideal. Es también conocido como un ciclo de Joule o un ciclo de Froeder. Es un ciclo termodinámico que es consistente en su forma más sencilla.
en una etapa de calentamiento isobárico y una expansión adiabática de un fluido termodinámico comprensible. Siguiente. En esta diapositiva podemos ver los diagramas básicos del ciclo. Él se compone de 2 diagramas. En el primero vemos el compresor, la cámara de combustión, la turbina y el resultado de todo. Entonces, el compresor funciona como un aire que es comprimido y dirigido hacia la cámara de combustión mediante un compresor, que sería movido por la turbina. Pues toda esta fase es muy rápida, se modela mediante una compresión adiabática A-B. En la cámara de combustión, el aire es calentado por la combustión del queroseno. Puesto que la cámara está abierta, el aire puede expandirse, por lo que el calentamiento se modela como un proceso isobárico BC. La turbina, el aire caliente pasa por esa turbina a la cual se mueve. En ese paso, el aire se expande y se enfría rápidamente, lo que se describe mediante una expansión adiabática CD. El escape, que sería lo último, es el aire enfriado, pero a una temperatura mayor que la inicial. Se sale al exterior. Técnicamente es un ciclo abierto, ya que el aire que escapa no es el mismo que entra por la boca de la turbina. Pero dado que si entra a la misma cantidad y a la misma presión, se hace la aproximación de suponer una recirculación. Entonces, en ese modelo, el aire de salida simplemente cede calor al ambiente y vuelve a entrar por la boca ya frío. Eso lo vamos a ver en el siguiente diagrama. Corresponde a un enfriamiento a presión constante de A. Ahí podemos ver en la diapositiva anterior cuando es una cámara de combustión y cuando es un intercambiador de calor. Cuando el motor de turbina de gas es de ciclo abierto y cuando es de ciclo cerrado. En el diagrama que vemos, que nos muestra la diapositiva, podemos observar que el estado termodinámico se especifica mediante un punto en un gráfico de entropía específica. Entonces, este es un diagrama de TC de temperatura entropia. Como es horizontal y temperatura absoluta. S como entropía específica y T como temperatura absoluta, como eje vertical. Los diagramas TS son una herramienta útil y común particularmente porque ayuda a visualizar la transferencia de calor durante un proceso. Para procesos reversibles ideales, el área bajo la curva TC de un proceso es el calor transferido al sistema durante ese proceso, que es el que vemos en la imagen. Siguiente diapositiva. Ok, el balance de energía y masa de cada equipo. El balance de energía y masa de este ciclo. El balance de masa, de acuerdo con la primera ley, se define que el balance de masa para un sistema es igual a la masa total que entra menos la masa total que sale. Entonces, sería necesario caracterizar el ciclo como un sistema estacionario, es decir, sin variaciones respecto al tiempo. Con eso se define la ecuación para el balance de masa como la entrada es igual a la salida, donde M sería el flujo másico del sistema y la tasa total de masa que entra a un volumen de control sería igual a la tasa total de masa que sale del mismo, como vemos en la fórmula de la diapositiva. En el balance de energía, siguiente diapositiva, para un sistema de flujo estacionario, es decir, sin variaciones al respecto, al tiempo, la energía de entrada del sistema es igual a la energía de salida de este. El balance de energía se define como la fórmula que vemos que Q entrada más W entrada, H más V22GS entre paréntesis igual a la Q de salida, a la W de salida igual sería lo mismo. Entonces, donde Q es el calor, W sería el trabajo, M es el flujo másico a la salida y entrada del sistema. H sería la entalpía del fluido, donde vemos V2/2 representa la energía cinética del fluido y por último GS es la energía potencial, lo que vemos entre paréntesis.
La energía cinética y potencial de un flujo suelen ser insignificantes, por lo que al simplificarlo, simplificamos el balance y lo dividimos por el flujo másico y se obtiene la siguiente fórmula, que sería Q menos W es igual a H2 menos H1, V 2 entre 2 menos V1, 2 entre 2, más G, Z2 menos 2 menos Z2 entre paréntesis. Entonces, en esa fórmula, Q y W serían las transferencias de calor, el trabajo hecho por unidad de masa del fluido del trabajo. Cuando el fluido no experimenta cambios elevados en su energía potencial y cinética, ellas se pueden asumir como cero, dando lugar a la última expresión, que sería Q menos W es igual a H2 menos H1. Eso es necesario aclarar de que no toda la energía se encuentra disponible, es decir, no toda puede transformarse en trabajo útil, lo que lleva a tener en cuenta la segunda ley de la termodinámica y una nueva propiedad, que sería la entropía. Siguiente diapositiva. Sería eficiencia. Ok, en general la eficiencia térmica de cualquier motor de calor se define como la relación de la hora lo hace W para el calor de entrada de la alta temperatura, que es la fórmula que vemos en la diapositiva. NTH sería igual a W entre QH. La eficiencia térmica representa la fracción de calor, NTH. QH se convierte en trabajo, dado que la energía se conserva de acuerdo con la primera ley de la termodinámica y la energía no se puede convertir en trabajo por completo. La entrada de calor, QH, debe ser igual al trabajo realizado, W, más el calor que se debe disiparse como un calor residual, QC, en el ambiente. Por lo tanto, podemos reescribir la fórmula para la eficiencia térmica como la imagen que vemos. Entonces, la fórmula quedaría de esa forma. Ok, en la desviación, en la siguiente diapositiva, vemos que los ciclos reales de turbina de gas difieren del ciclo de Brayton ideal, por varias razones. Por un lado, alguna disminución de presión durante los procesos de adición y rechazo de calor son inevitables. Más importante aún es que la entrada de trabajo real al compresor será mayor y la salida de trabajo real de la turbina será menor debido a las irreversibilidades. La desviación del comportamiento real del compresor y la turbina para el comportamiento isentrópico idealizado, eso puede explicarse con precisión si se utiliza la eficiencia isentrópicas de la turbina y el compresor. Y ellas están definidas como las fórmulas que vemos ahí en SNT, donde W entre W es igual a W mayor entre W mayor, igual con H2 menos H1, H2 menos H1. Ok, el ejemplo que mi compañero y yo escogimos nos presentan 6 preguntas, que la primera sería el calor agregado por el intercambiador de calor entre 2 y 3. A partir, la siguiente diapositiva. Ok, para la primera solución, a partir de la primera ley de la termodinámica, decimos que el calor neto agregado está dado por una de sus fórmulas más comunes, que sería QAX es igual a H3 menos H2 kilojoules. Pero en ese caso no sabemos la temperatura, no nos las dan. Entonces, en la salida del compresor. Entonces, el problema se resuelve en variables intensivas. Entonces, se reescribe la ecuación y es la que se muestra en el primer punto, que sería QAD es igual a H3 menos H2. Eso sería igual a H3 menos H1 menos entre paréntesis H2S menos H1 es igual, entre paréntesis, kilojoules sobre kilogramos. Entonces esa sería la primera fórmula. Después de ahí se calcula la temperatura. Entonces usamos la relación que es de PV y T de la ley de los gases ideales para el proceso adiabático entre el 1 y el 2, que es la fórmula que está al lado, donde dice P1 entre P2 es igual, entre paréntesis B2 sobre B1, K es igual a T1 sobre T2, K menos 1. Entonces, en la ecuación, el factor paralelo es igual a una fórmula
que nos dice que A es igual a CP es sobre CV. Eso da un resultado de 1,66 de la ecuación anterior. Entonces, se deduce que la temperatura de salida del compresor es la siguiente fórmula que vemos y entonces ahí donde reemplazaríamos los valores y eso daría a 424 K, a 105 a 151 grados Celsius. Ok, entonces reemplazaríamos todos los valores en la siguiente ecuación, los valores que nos daría el mismo problema y eso nos daría 3.886 mJ sobre kilogramos. En el tercer punto, nos dice que el verdadero trabajo realizado en este compresor, cuando la eficiencia del compresor isentrópico es de 0,87, un 87%. Ok, entonces ahí el trabajo realizado en el gas del compresor en el proceso de compresión isentrópica es la fórmula que utilizamos WCS es igual a CP T2 menos T1. Entonces reemplazamos los valores, eso daría que 5.200 por 424 menos 299 en paréntesis es igual a 0,650 mJ entre kilogramos. En el punto siguiente nos están pidiendo que la temperatura de salida de la turbina del gas. Utilizaríamos de que la temperatura de salida de esa turbina se calcula utilizando la misma relación de P, V y T que usamos en el 2, pero ahora entre los estados 3 y 4. Entonces usamos la misma fórmula de P1 entre P2 es igual a B2 entre V1 es igual a T1 sobre T2. Entonces, de la ecuación anterior se deduce que la temperatura de salida del gas sería 2,78 entre 6,7, entre paréntesis, 6, exponente 0,666, entre 1,66 sacamos el resultado, eso lo multiplicamos por 1190, sacamos el resultado y eso daría 839 K, 566 grados Celsius. En el siguiente punto nos están pidiendo que el trabajo real realizado por esa turbina cuando la eficiencia de la turbina es isentrópica. Nos dan un valor de 0,91, un 91%. Entonces ahí usamos la misma fórmula de WTS es igual a CP T3 menos T4, la fórmula anterior. Entonces reemplazamos los valores donde 5.200 por entre paréntesis 1.190 menos 839 da un resultado de 1,825 mJ entre KG. Entonces, el verdadero trabajo realizado por la turbina de gas en la expansión adiabática sería entonces de 1,661 mJ entre kilogramos, reemplazando los valores con la fórmula siguiente. En el último punto nos piden la eficiencia térmica del ciclo. Ya como para finalizar. Entonces, en la sesión anterior se había deducido de que la eficiencia térmica de un ciclo de Brayton ideal es una función de la relación de presión y K. Entonces nosotros usamos la fórmula de NTH es igual a 1 menos 1 entre PRK menos 1 sobre K. Entonces, 0,295 es igual a 29,5%. La eficiencia térmica también se puede calcular utilizando el trabajo y el calor. Vemos después la fórmula de NTHS, donde WTS es igual a WCS, que sería el trabajo, entre QADD. Eso lo reemplazamos, daría que 1825 menos 0,650, entre paréntesis, entre 3,983 sería igual a 0,295. Eso sería igual a 29,5, que es lo que había mencionado de NTH, que por lo tanto ese sería el resultado. Entonces, finalmente, la eficiencia térmica que incluye la eficiencia de la turbina isentrópica compresor sería de 23,5%. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Podemos continuar con el siguiente grupo, por favor. Ok, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ok, muy buenos días, profesor y mis compañeros. Hoy mi grupo y yo tenemos el agrado de presentarles nuestra exposición acerca del ciclo de Brayton con regeneración. Deme un segundo, profe. Listo. Vamos a empezar con el diagrama básico, pero antes me gustaría hacer una pequeña introducción de qué es el ciclo y que es básicamente bastante idéntico al ciclo ideal. Disculpa, Y compañera, comparte la pantalla. Se desapareció. empieza la máquina. Ya. Sí, déjala así. Sí, Ok. sí se ve. Que empezó con el diagrama básico. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. La mayor parte de los dispositivos que producen potencia operan en ciclos, y el estudio de los ciclos de potencia es una parte interesante e importante de la termodinámica. Y precisamente nosotros vamos a tratar la base para los motores de turbina de gas, que es el ciclo Brayton. Ok. El ciclo Brayton describe el comportamiento ideal de un motor de turbina de gas como los utilizados en las aeronaves. Las etapas de su proceso son los siguientes. El de admisión. El aire frío y a presión atmosférica entra por la boca de la turbina. Luego, por el compresor, el aire es comprimido y dirigido hacia la cámara de combustión mediante este compresor movido por la turbina, puesto que esta fase es muy rápida, se modela mediante una compresión adiabática. Luego pasamos a lo que es la cámara de combustión. En la cámara, el aire es calentado por la combustión del queroseno. Puesto que la cámara está abierta, el aire puede expandirse, por lo que el calentamiento se modela como un proceso isóbaro. Pasamos a la turbina, donde el aire caliente, el cual se mueve. En este paso, el aire se expande y se enfría rápidamente, lo que describe mediante una expansión adiabática. Luego pasamos al escape, que es el último de estos,
donde el aire enfriado sale al exterior. Técnicamente en este ciclo abierto, ya que el aire que escapa no es el mismo que entra por la boca de la turbina, pero dado que sí entra en la misma cantidad y a la misma presión, se hace la aproximación de suponer una recirculación. En este modelo, el aire de salida simplemente cede calor al ambiente y vuelve a entrar por la boca ya frío. Bien, yo voy a explicar la representación del ciclo TS. En pantalla vemos un diagrama TS del ciclo Brayton con recalentamiento y regeneración. Del punto 1 al 2 se ve la compresión isentrópica. Del 2 al 3, el suministro de calor isobárico. De 3 a 4, la expansión isentrópica. Y de 4 a 1, el rechazo de calor isobárico. Puedes pasar a la siguiente. Ok, ahora estamos viendo el balance de energía y masa de cada equipo. Para el compresor, si estamos trabajando con balances específicos, el cambio de energía sería la energía que entra menos la que sale, lo cual da el cambio de energía del sistema. La ecuación para eso sería la que está en pantalla. La energía que entra al compresor 1 sería el trabajo E1 por HF menos HI. Las relaciones isentrópicas solo son del 1 al 3, 3 al 4, 6 al 7 y 8 al 9, que se encuentran en el diagrama que está en la imagen. El Q de regeneración máximo es el H máximo y el H mínimo, que están relacionados con la regeneración. La temperatura más baja es de 4 grados, que queremos precalentar para que haya menos demanda de calor en la entrada. La temperatura más alta será la 9 en la imagen, que es la más baja que la 4. Por lo tanto, la regeneración que va a ser H9 menos H4. Siguiente. La eficiencia del ciclo. La eficiencia térmica del ciclo Brayton aumenta debido a la regeneración, en virtud de que la porción de energía de los gases de escape que normalmente se libera en los alrededores, ahora se usa para precalentar el aire que entra a la cámara de combustión. Esto a su vez disminuye los requerimientos de entrada de calor para la misma salida de trabajo neta. Se observa, sin embargo, que el empleo de un regenerador se recomienda solo cuando la temperatura de escape de la turbina es más alta que la temperatura de salida del compresor. De otro modo, el calor fluirá en la dirección inversa y reducirá la eficiencia. Esta relación se encuentra en las máquinas de turbina de gas que operan a relaciones de presiones muy altas. Es evidente que un regenerador con una eficiencia más alta ahorrará una gran cantidad de combustible, puesto que precalentará el aire a una temperatura más elevada antes de la combustión. Sin embargo, lograr una eficacia mayor requiere el empleo de un regenerador más grande, el cual implica un precio superior y provoca una caída de presión más grande. En consecuencia, el uso de un regenerador por eficacia muy alta no puede justificarse económicamente a menos que los ahorros de combustible superen los gastos adicionales. Ok, como siguiente punto tenemos el ciclo real. Bueno, este ciclo, Brayton, ideal, está dividido por varias razones. Uno de ellos es la disminución de la presión durante los procesos de adición y rechazo del calor, porque esto es inevitable. Otra razón también sería la entrada del trabajo real al compresor, que será mucho mayor que la salida. Entonces, querían decir que la salida del trabajo sería real a la de la turbina, porque también será menor debido a la irreversibilidad. Otra de las razones sería la desviación del comportamiento real del compresor y la turbina para el comportamiento isentrópico idealizado. Esto también se puede explicar
por la presión, si se utilizan las eficiencias isentrópicas y de la turbina y también el compresor. Aquí tenemos una gráfica donde más o menos sería el ciclo real, que sería la caída de la presión durante la adición del calor y también la caída de la presión durante el rechazo del calor. Bueno, como siguiente punto, tenemos el ejemplo práctico del ciclo Brayton. Ok, ¿me confirma si se escucha, por favor? Y vale, yo te como confirmo. último punto, tenemos la explicación del problema. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. El problema sería, consideramente, una central eléctrica de turbina de gas que opera en el ciclo Brayton ideal y tiene una relación de presión de 8, la temperatura del gas, en este caso sería de 300 Kelvin en la entrada del compresor y de 1300 Kelvin en la entrada de la turbina. En este caso determinaremos la temperatura de gas a la salida del compresor y de la turbina y la eficiencia de esta turbina. Paso número 1. La eficiencia. Estaremos buscando la expresión del rendimiento, queriendo decir que la expresión del rendimiento estaría dividiéndose entre la relación de la presión entre la presión final y la inicial. En otras palabras, esto quiere decir que es la mitad del calor que entra en el ciclo ideal, es dissipada al exterior y solo un 45% es aprovechado como un trabajo. En una turbina real, la eficiencia es aún más baja, queriendo decir que el ciclo Brayton depende exclusivamente de la relación de presiones. Paso número 2, temperaturas. Como temperatura número 1, este saldría del compresor. Lo que está subrayado de color verde, que es la TV, se puede calcular utilizando la ley de Poisson. Cuando hacemos este proceso, multiplicamos los 300K, que sería nuestra temperatura, agarramos el 8, que sería nuestra presión, y nuestra presión final e inicial se multiplica y esto nos daría 543 Kelvin. Como temperatura de salida de la turbina, hacemos el mismo procedimiento con la temperatura en la salida del compresor, queriendo decir que la temperatura sería 1300 Kelvin, esto se multiplicaría con la presión número 8 y daría el resultado de 718K, queriendo decir que el gas de la salida está a una temperatura muy superior a la del ambiente, por lo que la entrega del calor al foco frío es muy importante. En conclusión, la temperatura del gas de la salida del compresor sería 543 Kelvin y de la turbina de salida sería 718 Kelvin. Ok, con esto concluimos nuestra presentación. En la siguiente diapositiva tenemos el link del video complementario y concluimos. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Podemos continuar, por favor, con el siguiente grupo. ¿Se ve la presentación? Sí, compañero. Sí. Gracias. Buenos días, compañero y profesor. El día de hoy, mi grupo conformado por Eric Ibarra y mi persona Yenda Albarría, vamos a presentar el ciclo de potencia combinados de gas y vapor. Iniciamos mencionando las partes de un ciclo combinado. Tenemos la turbina de gas y la turbina de vapor que estaban conectadas a los alternadores. Tenemos una cámara de combustión, la caldera de recuperación y el compresor. Como introducción,
tenemos que es un ciclo de potencia que se basa en una planta típica del ciclo combinado, de una turbina de vapor y otra de turbina de gas. El calor no utilizado por uno de los ciclos se emplea como fuente de calor del otro. El ciclo combinado es una tecnología que combina una turbina de gas y una turbina de vapor de condensación de forma que aumenta la eficiencia. En este caso, las grandes centrales productoras de energía. Las centrales térmicas convencionales utilizan las turbinas de vapor para accionar los alternadores que generan electricidad. Las centrales del ciclo combinado, a diferencia de las anteriores, además de la turbina de vapor, utilizan una turbina de gas en la cabecera del proceso. Esto permite alcanzar un rendimiento eléctrico cercano del 60%, mientras que las térmicas convencionales tienen un rendimiento del 37%, es decir, aumenta la eficiencia energética. Aquí podemos observar el diagrama básico del ciclo combinado, que al combinar los gases se puede observar que tiene una temperatura similar y esto permite que el ciclo funcione correctamente. En la primera etapa tenemos la turbina de gas, que el gas natural es inyectado al combustor junto con el aire de combustión, que ha sido previamente filtrado y comprimido en el compresor interno de la turbina de gas. El combustor se produce en el proceso de combustión de alta presión. La energía de los gases de combustión, cuando se expanden, hace girar el eje de la turbina de gas que, acoplado al generador, transforma la energía mecánica en eléctrica. Entonces, la energía restante o el calor restante pasa a la caldera, que los gases de escape de la turbina a una temperatura de 600 grados Celsius circulan a través de una caldera donde se recupera la mayor parte del calor que contiene en forma de vapor recalentado. Acoplada a un alternador, constituye la segunda etapa de generación eléctrica. Aquí podemos observar la representación del ciclo en un diagrama de tiempo. Vemos el proceso de la turbina de gas y de vapor. Y podemos ver que el ciclo del gas es más alto que el ciclo de vapor. En eficiencia del ciclo combinado tenemos varios puntos. Tenemos la flexibilidad y un ahorro energético. También tenemos una eficiencia elevada, que esto alcanza, como fue mencionado anteriormente, casi un 60 a 65%, generando un 40% el generador de gas y 25% el generador de calor. Y esto tiene un bajo consumo de agua y bajas emisiones. Aquí tenemos los cálculos para la eficiencia del ciclo combinado, que tenemos es igual al trabajo neto entre el calor dado. El trabajo neto sería el trabajo del gas más el trabajo de vapor, entre el calor de entrada. Y las desviaciones de este ciclo con respecto al ciclo real, en este ciclo las turbinas se consideran que son adiabáticas, mientras que en un ciclo real, tanto las turbinas como las bombas y el compresor también producen calor debido a la fricción. Debido a esto, la entropía cambia por la transferencia de calor, lo cual no sería un ciclo o trabajo isentrópico. Ok, este es el problema que hemos traído. El problema se basa en esto. Considere el ciclo de potencia combinado de gas y vapor, mostrado en la figura. El ciclo superior es un ciclo de turbina de gas que tiene una relación de presión de 8. El aire entra al compresor a 300 Kelvin y a la turbina a 1300 Kelvin. La eficiencia isentrópica del compresor es de 80%, mientras que la de la turbina de gas es de 85%. El ciclo inferior es un ciclo Rankine ideal simple que opera entre los límites de presión de 7 megapascales y 5 kilopascales. El vapor se calienta en un intercambiador de calor por medio de los gases de escape hasta una temperatura de 500 grados centígrados. Los gases de escape salen del intercambiador de calor a 450 Kelvin. Determine la relación entre los flujos másicos del vapor y de los gases de combustión, la eficiencia térmica del ciclo combinado. Ok, como el problema
La eficiencia del compresor es de 80%, la de la turbina es de 85% y la relación de las presiones es de 8. Comenzaremos analizando las turbinas de gas, el compresor con el ciclo Brayton. Okay, el compresor con la temperatura de entrada, que sería la T1, sería de 300 Kelvin. La entalpía para esa temperatura es de 300.19 kJ por kilogramo. Y la PR sería de 1.386. Ok, entonces la temperatura de salida, que sería la T2 del compresor, sería de 540 Kelvin. La entalpía para esa temperatura sería de 544.35 kJ por kilogramo y la PR2 sería de 11.10. Entonces, en la turbina del ciclo Brayton tendría la temperatura de entrada, que sería la temperatura 3 de 1300 Kelvin. La entalpía para esa temperatura sería de 1395,97 por kilogramo y la PR4 sería la de salida, sería de 41.36. ¿Ok? Para calcular la temperatura de salida, que sería la T4, hacemos una interpolación con los datos que están en la tabla y tenemos que sería de 770.24 Kelvin. Y la entalpía 4 para esa temperatura sería de 789.37 Kelvin por kilogramo. Como vemos el diagrama TS, según los datos que nos brinda el problema, como ves, el ciclo elevado va de 1 a 5, que es el ciclo Brayton o el de gas, y el de abajo, que es el del ciclo de vapor. Siguiente. Ok, el trabajo del compresor sería igual a la diferencia de las entalpías. La entalpía sería la entalpía de salida menos la entalpía de entrada en él. Y eso nos da un resultado de 244.16 kJ por kilogramo. Y el trabajo de la turbina sería la diferencia de las entalpías, pues sería la entalpía H3 menos la H4, sería la de entrada menos la de la salida. Aquí tenemos un trabajo negativo porque está saliendo del sistema. Sería 606.6 kJ por kilogramo. Okay, el trabajo real del compresor sería el trabajo ideal entre la eficiencia del compresor. Y eso sabiendo que acabamos de calcular el trabajo del compresor, que sería 244.16 kJ por kilogramo, y sabiendo que la eficiencia de él es de 80%, obtenemos que el trabajo del compresor sería de 305.2 kJ por kilogramo. De igual forma, con la eficiencia térmica de la turbina y el trabajo realizado por la turbina, calculamos el trabajo real de la turbina de salida y sería de 515.61 kJ por kilogramo. Con este trabajo del compresor y la diferencia de entalpía sería que la entalpía 2 entrópica sería 605.39 kJ por kilogramo. Procedemos a realizar la interpolación para calcular la temperatura real T2 y obtenemos que es de 598 Kelvin, que sería la temperatura que sale del compresor. Siguiente. Ok, el trabajo de la turbina de salida, como sabemos, es la diferencia de la entalpía, sería la entrada y la salida, y con la entalpía 4 isentrópica de 880.36 kJ por kilogramo, realizamos igual la interpolación para calcular la temperatura salida de la turbina y obtenemos que es de 853 Kelvin. Ok. Procedemos a calcular el calor de entrada que se suministra al sistema y el H3 menos H2 y es de 1395.97 menos 605.39 kJ por kilogramo. Eso nos da que el calor de entrada es de 790.58 kJ por kilogramo. Calculamos el trabajo neto del sistema, que sería el trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor,
y obtenemos que es de 210.41 kJ por kilogramo. Con eso sacamos la eficiencia térmica del ciclo Brayton, que sería el trabajo neto sobre el calor suministrado. Y eso nos da que la eficiencia térmica sería del 26.6%. Ok, ahora analizaremos el ciclo Rankine o de vapor. Como nos dice el problema, la presión 3 sería de 7 megapascales, la temperatura sería de 500 grados centígrados y la entalpía sería de 3.411.4 kJ por kilogramo. La P2, la presión 2 sería de 5 kilopascales, la temperatura de esa presión sería de 33 grados centígrados y la entalpía sería de 144.78 kJ por kilogramo. Sabiendo que el trabajo neto es de 1.331.4 kJ por kilogramo y la eficiencia térmica es de 40.8%, procedemos a calcular el balance de energía. Sabemos que el balance de entrada menos la salida es igual a 0, así que podemos igualar la energía de entrada con la energía de salida. Entonces eso empezamos a reemplazar, sería el flujo másico de gas por la entalpía 4 más el flujo másico de vapor por la entalpía 2, que sería igual al flujo másico del gas por la entalpía 5 y más el flujo másico de vapor por la entalpía 3, que eso corresponde a las salidas. Siguiente. Ok, despejamos eso para calcular la relación de flujo másico, que sería el de vapor sobre el flujo másico de gas. Y eso sería igual a la entalpía 4 menos la entalpía 5 sobre la entalpía 3 menos la entalpía 2. Procedemos a reemplazar las entalpías, que la 4 y la 5 tienen un valor de 880.36 menos 451.8 y la de gas tendría 3.411.4 menos 144.78. Todo eso kilojoules por kilogramo y tenemos un resultado de la relación de flujos de 0.131. Esto nos dice que por cada kilogramo de gas se puede calentar 0.131 kilogramos de vapor. Cuando el vapor pasa de 32 grados centígrados a 500 grados centígrados y el gas pasa de 853 Kelvin a 450 Kelvin. Ok, entonces el trabajo neto en este sistema sería el trabajo neto del gas y más, la relación de flujo por el trabajo neto de vapor. Como sabemos, el trabajo neto del gas es de 210.41 kJ por kilogramos. Eso lo sumamos a la relación de flujo másico, que es de 0.131, y lo multiplicamos por 1.331.4 kJ por kilogramo, que es el trabajo neto del sistema Rankine, no de vapor. Y obtenemos que el trabajo neto es de 384.8 kJ por kilogramos. Ese es el trabajo de gas. Entonces, procedemos a calcular la eficiencia térmica, sabiendo que el trabajo neto calculado es de 384.8 kJ por kilogramos entre el calor suministrado a la entrada, que lo calculamos anteriormente, que era de 790,58 kJ por kilogramo, y obtenemos una eficiencia térmica del sistema de 48.7%. Bueno, ahora vamos a presentar un video explicando lo que sería el ciclo combinado. Las centrales de ciclo combinado son aquellas donde se genera electricidad mediante la utilización conjunta de dos máquinas generadoras. Una cuya turbina es alimentada con gas y otra alimentada con vapor. La central recibe gas o petróleo diésel. Este último se puede acumular en estanques.
Luego, el combustible es conducido a la turbina que lo mezcla con aire tomado de la atmósfera para producir su combustión. De esta forma, se aprovecha la expansión de los gases producidos en la combustión para hacer rotar las aspas de la turbina, la que, a su vez, hace girar un generador que produce electricidad. Los gases calientes, remanentes de la combustión en turbina de gas, se llevan a una caldera que recupera su energía calórica para hervir agua y producir vapor a presión. Este vapor se introduce en una segunda turbina donde, al hacer girar sus paletas, produce electricidad en un segundo generador. El vapor usado se transforma en agua en un condensador y se la envía a un tanque para utilizarla de nuevo en la caldera, por lo que el proceso agua-vapor es un circuito cerrado. Para condensar el vapor se utiliza un sistema de enfriamiento que utiliza un circuito de agua independiente del anterior solo para este fin. Toda la energía eléctrica generada en el proceso es llevada a transformadores que elevan el voltaje para ser transmitida a los centros de distribución. La principal ventaja de utilizar el ciclo combinado es su alta eficiencia, ya que al utilizar la energía calórica de los gases de la combustión para producir vapor que alimenta a una segunda turbina, el ciclo combinado permite alcanzar los rendimientos más altos que es posible lograr en centrales termoeléctricas. Muchas gracias por su atención. Gracias a ustedes. Continuamos con el siguiente grupo, por favor. Bueno, según las cuentas que tengo acá, me falta un grupo, pero no están presentes. Entonces, ya he ido recibiendo las tareas, ahora me corresponde entonces corregir. Y bueno, la semana que viene tenemos entonces el examen. El examen entonces podemos fijar bien sea o para la hora de clase o a cualquier hora del día que a ustedes les sea conveniente. ¿Me escuchan?
Sí, le escuchamos, profe. Entonces, bueno, ya hemos visto ya todo ya el contenido de esta asignatura, que comenzaba viendo los conceptos fundamentales de termodinámica y concluye entonces con las diferentes aplicaciones que son los diferentes ciclos, donde vimos pues los ciclos de generación de electricidad vía ciclo Rankine, por generación de vapor, los ciclos Brayton, los ciclos Diesel, los ciclos Otto y los ciclos de refrigeración. Son ciclos ampliamente usados en nuestro día a día. Por ejemplo, todos en nuestras casas tenemos una refrigeradora o un aire acondicionado que nos hace la vida mucho más fácil. En lo que es la generación de electricidad, el ciclo Rankine es el ciclo más antiguo, sin embargo, se sigue usando. ¿Y por qué se sigue usando este ciclo Rankine? No sé si lo he comentado anteriormente. Es porque en la caldera yo puedo utilizar prácticamente cualquier sustancia como combustible, desde residuos como el bagazo de caña, la cascarilla de arroz, es decir, eso se llama biomasa, hasta combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, el gas natural, el fluoil, y para usted de contar. Entonces, interesante lo que se comentó en una de las últimas charlas, que en los ciclos combinados se aprovechan los gases de escape de la combustión de un ciclo de turbina a gas para producir calor en la caldera y facilitar la generación de vapor. Y con eso vimos cómo se incrementa considerablemente la eficiencia de estos ciclos. Estos ciclos me producen una eficiencia conjunta de alrededor de 45% y cada uno por separado pues anda en un 20-25%. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Inquietudes, dudas, comentarios? Nosotros ya terminaríamos con la próxima semana con el examen. Eso es correcto. Ya la semana que viene es el examen, porque ya la semana que viene es la última semana del cuatrimestre, la semana para todos los exámenes en las diferentes asignaturas. Esa es la información que manejo de acuerdo al calendario de la universidad, que la última semana es la semana de exámenes. Sí, la semana de exámenes es desde 18 hasta el 23 de abril. Así que bueno, ya espero ya ese fin de semana, ese 23 de abril a más tardar, tener ya todas sus notas. El lunes, Dios primero, voy a tener entonces actualizadas todas las notas, menos la nota del examen, por supuesto. Tener actualizadas ya las notas de esta charla y las notas de las tareas que están pendientes por allí. Están pendientes de publicar las notas. Y entonces tenemos el examen el miércoles. ¿Preguntas, inquietudes, dudas? ¿Esta charla cuenta con un parcial más? Esta charla tiene su nota ya. Ok. Estas charlas tienen un valor de 10%. Que por supuesto que lo van a ver también en su, ¿cómo se llama? Lo van a ver también en su reporte de calificaciones en Moodle. Entonces, jóvenes, si no hay más preguntas, dudas o comentarios, lo dejamos hasta acá y nos vemos entonces el miércoles. El examen vamos a abrirlo a partir de las, no sé, si les parece bien, lo abrimos a partir de las 6 de la mañana u 8 de la mañana hasta la noche para que tengan todo el día para hagan tranquilamente el examen, entendiendo que varios de ustedes trabajan. Que la idea es que hagan su examen tranquilo, sin ningún tipo de interrupción. Recuerden que son 2 horas, un único intento. Está bien, profesor. Muy bien. Entonces, jóvenes, hasta luego, que tengan un feliz día y que estén muy bien.